Pues bien, hace mucho que no nos vemos, ¿verdad? Los vuelvo a saludar. Ahora ya no para agradecerle a Dios a través de la Eucaristía, sino para presentarles a ustedes, ¿verdad?, esta pequeña plática que ha sido preparada con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, en donde, pues como lo dice el título, vamos a hablar acerca del simbolismo presente en la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Poniendo atención al canto, decía, ¿verdad?, y en la poesía, que hay cosas que se narran, historias que se narran. Hay historias que se escuchan, decían ahí, pero quizás en la Santísima Virgen existe otra cosa. Hay historias que se contemplan y que solamente contemplando puede uno adentrarse al verdadero conocimiento de lo que hay detrás de lo que vemos. Por eso, hoy nosotros vamos a presentar un estudio de los varios estudios que hay, porque hay gente muy inteligente, muy tocada por el Espíritu de Dios, que los ha llevado a no solamente amar a la Santísima Virgen como Madre de Dios, como Madre nuestra, en esta advocación hermosísima de la Santísima Virgen de Guadalupe, sino que los ha llevado a profundizar cada uno de acuerdo a sus estudios, de acuerdo a sus capacidades, y por eso hay varios que presentan esto mismo de acuerdo a sus capacidades. Por ejemplo, en Basílica de Guadalupe tenemos al doctor Eduardo Chávez, que es también canónigo de la Basílica, que él es historiador, estudió historia de la Iglesia, y que en su momento se le fue encomendado estudiar toda la historia que pudiera servir para la beatificación de San Juan Diego. Eso lo hizo meterse y profundizar en la Santísima Virgen de Guadalupe. Y por eso hoy nosotros podríamos decir que es para nosotros un orgullo contar con él, porque donde quiera que va, pues hace una labor muy importante. No solo comunicar un conocimiento, sino provocar una fe y un amor en aquellos que lo escuchan a la Santísima Virgen, pero a través de su estudio, a través de su profundización. Pero hoy no vamos a hablar acerca de lo que él dice, sino vamos a hablar acerca de lo que dice el doctor Alejandro Rocha, que es director de los estudios guadalupanos en la Universidad Intercontinental, ahí también en la Ciudad de México. De hecho, él fue el que a todos los canónigos nos fue a presentar precisamente todo su estudio, su profundización. Por lo tanto, lo que voy a decir en este momento no es de Víctor Torres, sino es basado en lo que uno mismo aprendió de este gran hombre que también profundizó, amó y comparte su conocimiento de la simbología manifestada en la Santísima Virgen de Guadalupe. Cuando él llega a nosotros como canónigos, nos dice que ciertamente todos somos hombres de fe, de conocimiento, de ciencia, pero para poder entender lo que hay en esta simbología de la Virgen de Guadalupe, hay que tener los ojos del indígena. Por eso hace rato dije que era una historia que al contemplarla uno puede adentrarse al conocimiento que hay. Porque los indígenas bastaba que vieran la imagen para poder entender lo que ahí estaba. Porque el doctor Rocha nos decía, para el indígena, la Santísima Virgen de Guadalupe era todo un códice, un amosli, un códice, en donde ellos al verlo, al estudiarlo, entendían el mensaje contenido en la Virgen. Entonces, a eso los invito a ustedes,
a que con los ojos de un indígena nos acerquemos a lo que ellos vieron, entendieron, comprendieron de lo que Dios les quería dar a conocer a través de este milagro obrado en el 1531 allá en el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México, en esta aparición milagrosa en el ayate de San Juan Diego. Tengamos ante todo en cuenta que esto no es una pintura, no es. Decía nuestro anterior rector, si hay alguien que la pintó, entonces fue el dedo de Dios, porque la imagen no es una pintura, es un milagro que quedó estampada la imagen de la Santísima Virgen, que se quiso dar a conocer como la verdadera Madre de Dios por quien se vive. Y lo hizo a través del ayate que portaba San Juan Diego. Como todos los indígenas tenían un ayate a través de la cual podían ellos cubrirse o poder cargar todas las cosas cuando iban a comprar o cuando iban a cosechar. Era algo elemental para ellos. Y la Virgen quedó ahí estampada su imagen en ese ayate. Ese ayate que es de maguey. Y que un ayate de maguey, tengamos en cuenta que la máxima duración, la máxima, es de 15 a 20 años, no más. Un ayate de ese material, ¿verdad?, no puede durar más de 20 años. Estamos hablando del 1531, estamos en el año 2025. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya nada más desde ese dato queda claro que esto es un verdadero milagro. El ayate como tal mide 1,68 de alto por 1,3 de ancho. Tiene 14 hilos por centímetro cuadrado. Esas son las medidas del ayate. Pero ahora empecemos a entrar al conocimiento de lo que los indígenas, al ver este amosli, este códice, empezaron a descubrir su conocimiento. Cuando tú ves a una persona, generalmente, ¿a dónde la ves? A su cara. Indudablemente, lo primero que haces es ver la cara de alguien con quien te encuentras, con quien quieres entrar en diálogo, en comunión. Entonces, el indígena, ¿verdad? Lo primero, pasamos a la siguiente, lo primero que vio es precisamente el rostro de la Santísima Virgen. Yo aquí, ¿verdad?, con el apuntador, ustedes en la cámara, porque es ahí donde está lo que vamos a decir. ¿Qué es lo que encontró en el rostro de la Santísima Virgen los indígenas cuando veían este códice, este amosli? Veían la presencia de una mujer, pero una mujer que no era una niña, pero tampoco era una adulta. Es decir, el indígena lo primero que contemplaba en el rostro era una mujer adolescente, con una edad aproximada de 14 años. Es lo primero que ven, una adolescente más o menos de 14 años. Pero ¿qué más ven? Pasamos a la siguiente. Lo que alcanzan a ver que alrededor de este rostro de esta mujer adolescente, su cabello está suelto, le cae a los hombros. Para el indígena, esto indicaba algo, que esa mujer adolescente de 14 años era una virgen, es decir, no estaba casada, no estaba comprometida, era una mujer soltera, una mujer virgen. Para el indígena, una vez que la mujer contraía matrimonio o se convertía en madre,
entonces ellas se tenían que trenzarse el pelo o recogerse el pelo. Eso indicaba que ya era una mujer casada o que ya era una mujer adulta convertida en madre. Entonces llevamos dos cosas. Descubren que es una adolescente más o menos de 14 años y por el pelo suelto descubren que es virgen, que es alguien soltera, que no conoce varón. Pero el indígena es muy observador, demasiado observador. Y en esta mujer adolescente virgen, descubre que debajo de sus manos, de las mangas, ¿verdad?, de sus manos, hay este simbolismo que puede llamarse moño, mecate, lazo, listón, lo que tú quieras. Es decir, no importaba para el indígena ni el tamaño ni el color. No tenía que ser de algún color o de algún tamaño, sino el indígena lo único que interpretaba, que una mujer que llevaba en su vientre un listón, un moño, un cordón, un mecate, significaba que dentro de su vientre se estaba engendrando una nueva vida. Y a caramba, pues como a los indígenas, como a cualquier papá, cualquier mamá o cualquier persona, ¿verdad?, empieza a decirse, ¿cómo una mujer adolescente que es virgen, cómo puede ser madre? ¿De quién es madre? ¿O quién es el padre? Cualquiera lo pensaría. Por eso a las mujeres cuando llevan en su vientre, ¿verdad?, un nuevo ser que se está formando, decimos que están en cinta. ¿Sí se acuerdan? O ya ni siquiera se acuerdan. Antes decía, ¿verdad? Ya son tantas cintas. Ay, no es cierto. No. Siempre que una mujer estaba embarazada, dicen, está encinta. Porque viene pues desde estos orígenes que marcaba un nuevo ser en el vientre de una mujer. Repito, los indígenas son demasiado observadores y contemplan la siguiente, contemplan que debajo de este listón, moño, mecate, se encuentra una flor que no solamente para los mexicas, sino para todo Mesoamérica, tiene una trascendencia muy grande y que de hecho observan que es la única flor de ese estilo, de esa forma, que se encuentra en toda la imagen. Y ellos contemplan que esta flor de 4 pétalos, Nahuilolín, esa flor es la única que aparece y que se convierte en el centro de toda la imagen, de arriba hacia abajo, de un lado hacia otro. Es lo central, es lo que está al centro de toda la imagen. Pero para el indígena, esta flor de 4 pétalos, Nahuilolín, que significa 4 movimientos, ¿qué les dice a ellos? Que esa flor habla de 4 momentos, de 4 civilizaciones, de 4 eras que a lo largo de la historia se venían dando, esperando ellos el nacimiento del 5.º sol. Por eso, para ellos llama la atención que esa flor de 4 pétalos no solamente cuenta con los 4 pétalos, sino que en el centro está un círculo que habla, ese círculo, ya de lo que el hombre siempre ha esperado, el encuentro entre lo divino y lo humano. Por eso ese centro
es el que da armonía, el que da paz, el que pone la estabilidad en medio de todo ese movimiento. Nosotros sabemos que había 4 fuerzas importantísimas que incluso llegaban los indígenas a divinizar, como es el agua, la tierra, el fuego y el aire, que de hecho se habla de cada uno en una etapa correspondiente. Pero esas etapas, como todo, incluso lo decíamos en la celebración, son efímeras, van cambiando, van desapareciendo, para dar importancia a lo que se espera, a lo grande, a lo más bello, a lo trascendente, a lo divino. Y precisamente ese círculo habla precisamente del quinto sol. Y habla precisamente para ellos que el ser que se está formando aquí en el vientre de la Santísima Virgen significa que es el Hijo de Dios que viene al encuentro del hombre, de lo divino al hombre, que viene a establecer toda esa paz, toda esa armonía, que viene a traer toda esa felicidad que se espera. Por eso la Santísima Virgen, cuando se aparece, ella no viene a presentarse, sino viene a decir: yo soy la verdadera Madre del Dios por quien se vive. Y mi deseo es que se construya una casa donde pueda yo darlo a conocer y donde yo pueda abrazar a todos con mi amor, con mi ternura, con mi protección, con mi intercesión. Pero ella no se presenta como la importante, sino presenta al Hijo de Dios, al que viene a comunicar a este nuevo continente, a este país, que viene a dar a conocer al Hijo. Entonces es importante que esta flor de 4 pétalos la veamos así, como 4 movimientos, como 4 etapas, como 4 civilizaciones que estaban esperando el encuentro con Dios. Y ella es la puerta a través de la cual el Hijo de Dios, por el que se vive, viene al encuentro del hombre. Pero no solamente a través de esta flor, que es la única que, repito, aparece en toda la imagen de la Virgen, habla de quién es, sino que el indígena, subiendo, contempla la siguiente: en el cuello de la Santísima Virgen, ese círculo que es un medallón, y que debajo de ese medallón hay una especie como de pendiente, como de arete, como de gota, que nos explicaban que también para el indígena era un símbolo también de la formación de una nueva vida. Pero ¿quién es el que se estaba formando? Y justo ahí en el medallón, en el centro del medallón, está una cruz. Por lo cual el indígena, junto ya después con la catequesis y todo, entiende que este Hijo de Dios por el que se vive, el que es el origen de todo cuanto existe, es el origen, es el alfa, es el principio, es el omega, es el final, es el que da sentido a todo cuanto existe, es el por el que viene y al que se va, por el que existe todo. Ese es aquel que precisamente murió en la cruz para dar la salvación al mundo, para ofrecer esa vida de todos aquellos que creen, confían y esperan en Él. Entonces, el indígena ve que es el Hijo de Dios aquel que muere en la cruz. Pero ¿por qué es importante este medallón? ¿Y por qué en este medallón precisamente está la cruz? Si hay algo que Jesús dice a todos aquellos que quieren seguirlo, es: aquel que quiera seguirme, que tome su cruz
y me siga. Pero atención, a veces nosotros nos confundimos. Creemos que cuando Jesús dice, toma tu cruz, pues mi cruz es mi marido, son mis hijos, son mis enfermedades, son todas aquellas cosas que me ponen mal en la vida. No, señores, no. La cruz a la que Dios invita a que cargues es la verdad, es la libertad, es la justicia, es el amor, es el perdón, es el servicio. Eso que cuesta más trabajo, eso que realmente es una labor de cada día y un verdadero sacrificio, tratar de ser como Él. Pues también a los discípulos les decía, por sus obras conocerán que son mis discípulos. Es decir, aquellos que abrazan la cruz. Si alguien quieres que diga de ti que eres un discípulo del Señor, es porque cada día abrazas la cruz. No agarras la cruz y se la avientas al marido o se la avientas al vecino. No, es que abrazas la cruz. Eres capaz de afrontar con todo lo que Dios te da, pues incluso el Señor dice, nunca te va a dar algo que tú no puedas. Y si no puedes es porque Él sabe que va a estar ahí para ayudarte. ¿Sí cambia el contexto? La cruz no es lo malo que nos pasa. Es aquello que viene, y por eso dice el Señor, y sépanse que correrán la misma suerte que su Señor. ¿Y cuál fue la suerte de Él? La persecución, la muerte. Eso es aceptar la cruz. Por eso, he aquí tan importante este simbolismo de la cruz, porque es el Hijo de Dios el que nos enseña que el camino para la salvación a veces se pasa por el dolor, por el sufrimiento. ¿Qué le dicen los apóstoles cuando están con Jesús y se aparecen Moisés y Elías? Señor, hagamos 3 cosas, quedémonos aquí, todo es felicidad, todo es paz, todo es alegría. ¿Y qué les dice el Señor? Nanay, hay que bajar y hay que pasar por la cruz para alcanzar la salvación. No puedes querer la salvación sin sacrificio, sin dolor, sin cruz. Si el mismo Hijo de Dios caminó y aceptó la cruz, como nosotros que pretendemos ser discípulos, pretendemos alcanzar la gloria sin la cruz. No se puede. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque el indígena, cuando construía, ¿verdad?, una imagen de un dios que lo hacía en piedra, ellos dejaban en el hueco del cuello de ese dios o de esa diosa un orificio. Y en ese orificio ponían una joya que podría ser un jade que ellos pulían de una manera que cuando se veían en ese jade se reflejaban a sí mismos. Y ellos consideraban que ponerle esa joya en ese hueco no solamente era verse ellos en el Dios que estaban haciendo, sino que era una forma de entrar en el misterio de ese Dios. Y queridos hermanos, queridas hermanas religiosas, quien se adentra en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Señor, no es a través de la cruz. Ahí es a donde entendemos todo el amor, todo el sacrificio, todo lo que Cristo hizo por nosotros. En donde ya las palabras ya no son necesarias. Ustedes son mis amigos. Yo doy la vida por ustedes. ¿Y dónde la dio? En la cruz. Por eso, el indígena encuentra un verdadero sentido de que esta mujer es el Hijo de Dios. Porque si yo me quiero ver quién soy ante el Señor,
es en el asumir el dolor, el sufrimiento con valor, con dignidad, con esperanza, con confianza hacia la salvación. Si yo quiero adentrarme en el conocimiento del Señor, no puedo nada más leer sus milagros, sus obras bonitas, las veces que da de comer, las veces que sana. No, conocer al Señor es conocer el dolor que sufrió para darnos la salvación. Entonces, por eso es importante estos dos símbolos, porque ellos reconocen que esta mujer, que es adolescente, que es virgen, que va a ser madre del Dios verdadero, es aquel que muriendo en la cruz nos ofrece la vida eterna. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Aquí en esta imagen, aunque a lo mejor no logran verlo, aquí lo voy a señalar. Esta mujer adolescente, virgen, madre del Dios verdadero por quien se vive, que nos conduce a la salvación por la cruz, es alguien que viene al encuentro. En la celebración yo les decía, antes de que tú quieras encontrarte, Dios sale a tu encuentro. Y aquí, en esta imagen que ustedes están viendo, hay un pliegue en el vestido de la Virgen, que el indígena es capaz de entender. Es alguien que, como yo, si tengo esta vestimenta y quiero dar un paso, se ve esto. Se ve esto. No sé si lo alcanzan a ver. Al dar el paso, se ve esto. Esto es lo que estamos viendo en la Virgen. Es alguien que está caminando, alguien que está avanzando, alguien que viene, que está dando un paso. Pero fíjate, para el indígena, no solamente es alguien que viene, sino en la posición de las manos de la Santísima Virgen, descubre que es alguien que viene danzando. Y alguien que, para el indígena, que viene danzando con el pie, con las manos, es alguien que viene en una actitud de alegría, de júbilo, de gozo. Por eso, cuando nuestros hermanos de pueblos originarios o indígenas llegan a Basílica, lo primero que ellos quieren hacer es bailar, danzar, porque es una manera de agradecer a Dios, de dar a conocer la alegría y el gozo que sienten en ese baile, en ese peregrinar, en ese salir al encuentro con Dios. Por eso la posición del pie junto con las manos es una posición de alguien que viene danzando, que viene alegre, que viene feliz al encuentro del ser humano. Entonces, otra nota importante, es alguien que viene, pero viene en una actitud de danza, de alegría. En esta imagen que ustedes están presenciando, no solamente se ve el doblez de la vestimenta, no solo se ve la posición de las manos, sino si el indígena dice que la Santísima Virgen viene caminando, viene avanzando, viene danzando en una actitud de alegría, entonces el indígena que observa dice, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Y entonces empieza a contemplar que toda ella está rodeada del sol, que está rodeada de las nubes, que tiene a su pie la luna y que en su manto está lleno de estrellas. Entonces el indígena, con todos esos elementos, concluye, es alguien que viene de Dios al encuentro del hombre. Viene caminando de lo divino para encontrarse con lo humano. Entonces, el sol es precisamente algo importantísimo para el indígena, pues consideraba al dios sol y esperaba el nacimiento
del quinto sol. María Santísima no solo viene de la luz, sino viene a dar a luz al verdadero Hijo de Dios. Algo que para el indígena y que para nosotros a lo mejor no significa mucho, es que las nubes que están fuera de los rayos del sol, el indígena interpreta que alguien que viene entre las nubes, rodeado de las nubes, es alguien importante, que no solamente es importante, sino viene como un embajador, en el caso de la Virgen, como una embajadora. Ella no viene por su propia cuenta, sino viene al encuentro del hombre, danzando en una actitud de alegría para dar a conocer al verdadero Dios por quien se vive, rodeada por el sol, es decir, enviada por Dios, pero ella, de entrada, no es una diosa, sino para el indígena las nubes hacen ver que es alguien que viene de parte de Dios, es una embajadora de Dios. Bien, pasamos a la siguiente. Y entonces dice el indígena, ella viene del cielo, viene rodeada del sol, viene con las estrellas, está sobre la luna, aparece entre las nubes. Pero ¿a dónde viene? ¿A dónde viene esa mujer a dar a luz al Hijo del Dios por quien se vive? Entonces, ¿qué contemplamos en esa imagen que está viendo? Que ella aparece, ¿verdad?, en el centro de la luna. No aparece a un lado, no aparece a otro, sino aparece en el centro. En náhuatl, luna se llama Mestli, o Mestli significa luna. Ixtli significa el centro de la luna. Y Co significa lugar. Vuelvo a decir, Mestli es luna, Ixtli es centro o ombligo y Co significa lugar. Entonces el indígena deduce, esta mujer que viene de parte de Dios como una embajadora para dar a conocer al verdadero Dios por quien se vive, viene a un lugar que se llama el centro o el ombligo de la luna. Y queridos hermanos, México eso significa. México significa el centro o el ombligo de la luna. Por eso Mestli, Ixtli y Co, lugar que es el centro de la luna. Y ese es México. Entonces el indígena ya sabe a dónde viene, a México. Pero ¿a qué parte de México llega la Santísima Virgen? La siguiente. El indígena alcanza a ver que ahí hay unas hojas de parra, que para el indígena que es detallista, que ve, que contempla, que trata de ir al fondo de lo que está viendo, ustedes ven, y quizás como nos decían, a los ojos de un niño, esa hojita tal parece como si tuviera dos ojitos, una nariz, que es una nariz muy prolongada, abajo su boca, y como que en su boca estuviera introduciéndose algo. ¿Sí alcanzan a percibir eso? Los ojitos, la nariz prolongada, la boca, y como si algo estuviera entrando a la boca. ¿Qué es lo que el indígena entiende? Que la Santísima Virgen vino a México y que esta hoja de parra significa
un cerro en forma de una cara, pero con nariz prolongada. Cuando nosotros nos recostamos boca arriba, ¿qué es lo primero que sobresale? La nariz. Ellos ven que ese cerro en forma de nariz prolongada, ¿dónde creen que es? El cerro del Tepeyac. Tepeyac significa cerro con una forma de nariz prolongada. Entonces, ahora sí, dice el indígena, ¿verdad? Esta mujer que es virgen llega a México y llega al cerro del Tepeyac. Esto que se introduce en la boca, ¿verdad?, de esa carita, de ese cerro, es para ellos corrientes de agua. Cerca del cerro del Tepeyac estaba el lago de Texcoco. Entonces, eso era el agua que se une a la tierra del cerro del Tepeyac, y que al unirse el agua con la tierra produce fruto. Por eso, alrededor de las hojas, que son, algunos dicen 9, otros dicen 10 hojas de parra que aparecen en toda la vestimenta de la Virgen, ustedes ven que esa agua, y si observan todas esas hojas que están ahí presentes en el vestido, el origen de esa agua toca siempre el manto de la Santísima Virgen. Ellos deducen lo siguiente, que en el cerro del Tepeyac, en este acontecimiento de la Virgen de Guadalupe, que se aparece como la madre del Dios verdadero, al darse esto, produce en México, en el cerro del Tepeyac, una nueva vida, una nueva etapa, una nueva era, pero que ahora viene de lo divino, viene del cielo. Por eso las flores que están alrededor de esta hoja de parra es precisamente para ellos una nueva vida que va a florecer a partir de la llegada de la Virgen y a partir de que el hombre empiece a descubrir a Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Aquellos que se dejen tocar por lo divino tendrán vida. Atención, hay un sacerdote que se llamaba Mario Rojas, un sacerdote que mucho tiempo de su vida se dio a profundizar sobre la imagen de Guadalupe. Y él no solamente lo hizo solo, sino se ayudaba con gente experta, con gente que manejaba otras ciencias. Y él hizo un estudio en donde para él cada una de estas hojas de parra, sean 9, sean 10 las que se presenten en todo el vestido de la Virgen, que representa la tierra, porque el manto representa el cielo. Aquí él hizo un estudio en donde averiguó o encontró que ahí cada una de estas hojas representaba un cerro, una montaña o un volcán, que era la orografía presente en esos momentos. Entonces es algo verdaderamente interesante, porque incluso se habla que las mismas hojas que se encuentran, ¿verdad?, en las mangas de la Santísima Virgen podrían ser dos cerros muy emblemáticos encontrados unos a otros. ¿Cuál es? Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Entonces sí, ese estudio, ese mapa, ¿verdad?, representaba la orografía
las montañas, los volcanes o cerros que se encontraban alrededor del Tepeyac. Bien, esto como una información anexa. Ahora bien, debajo de la luna, nosotros llegamos a encontrar lo que desde niños llamamos un angelito, ¿verdad? Pero yo siempre digo, aunque suene a chiste, que cuando nosotros pensamos en un angelito, pensamos en un niño gordito, blanquito, cachetón y nalgón, ¿verdad? Pero este angelito que le llamamos angelito, si lo observamos bien, no es un niño. De hecho, para el indígena, ¿verdad? Ese rostro es un rostro bello, es un rostro hermoso, indígena, pero es hermoso. Pero ese angelito, lo que ustedes están viendo en la pantalla, que para ser niño, pues tiene unas entradas muy prolongadas en el cabello, cosa que esto no puede suceder. Un niño no tiene esas entradas. ¿Quién tiene esas entradas? Un hombre ya maduro, anciano, que pues, se nos va cayendo cada vez más el pelo y se nos va viendo cada vez más frente, ¿verdad? Pero para el indígena, como para muchas de las culturas, el anciano, ¿qué representa? El anciano representa sabiduría, representa poder, representa respeto. Entonces, lo que el indígena alcanza a ver, que esto es el angelito que nosotros llamamos. Un hombre anciano que merece todo respeto, toda escucha, que tiene todo un poder, que tiene toda una experiencia, que tiene el conocimiento de los años de la vida y que eso le hace tener un lugar privilegiado. Por eso en los lugares donde se respeta a los ancianos, se valora todo lo que son. Sin embargo, hoy en nuestra cultura, Dios mío, ¿verdad? A nuestros queridos ancianos los tratamos como pelotitas, a ver quién se queda con ellos, ¿no? Cosa que para el indígena y para algunas culturas no es así. Representan la historia, el conocimiento, la verdad, el poder, la transmisión de la cultura. Aquellos que manifiestan costumbres, tradiciones y enseñan a las nuevas generaciones. Entonces, todo esto los lleva a ver que esta personita no es un niño, sino es un adulto, pero en forma pequeña. ¿Por qué? Porque la Santísima Virgen, cuando se dirige a Juan Diego, le dice: Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. Cuando Dios elige a un hombre o a una mujer para una misión muy importante, lo que Dios siempre está viendo es la humildad, es la sencillez, es la pequeñez, es la obediencia, es la capacidad de entrega, es el amor a una misión. Entonces, para el indígena, esta es la representación de Juan Diego. No es un angelito, es el anciano pequeño, humilde, que fue capaz de escuchar a la Virgen y cumplir con una misión. ¿Saben cómo se le nombra ya a Juan Diego como San Juan Diego? Se le nombra Juan Diego Cuautla Tuatzin. ¿Cómo? Cuacuacuatzin. Sí, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. ¿Sabes qué significa Cuauhtlatoatzin? Significa, ¿verdad?, un hombre con alas de águila, que comunica algo divino,
que comunica un mensaje de Dios. Entonces, cuando tú escuches hablar de San Juan Diego Cuautla Tuatzin, significa que es alguien con alas de águila que comunica lo divino. ¿Qué es lo que están ustedes viendo en la lámina, en la pantalla? Otra cosa que, ¿verdad? Cuando yo era niño, yo pensaba, al ver la imagen, que el angelito estaba cargando la luna, estaba sosteniendo la luna. Y ¡oh, sorpresa! Nos damos cuenta que nunca está tocando la luna, sino que su bracito derecho está tocando el manto y su mano izquierda está tocando la vestimenta. ¿Qué significa eso? Que ese hombre águila, como aparecen en los códices, es también lo que se llama un pontífice, alguien que sirve de puente entre el cielo y la tierra, alguien que trae un mensaje de lo divino a lo humano. Por eso sus manos tocan el cielo y tocan la tierra, ¿sí? Entonces, pues ya descubrimos algo más, que no es un angelito, que es un anciano, que es Cuautla Tuatzin, a un ser alado que trae una comunicación de lo divino a lo terreno, y que es un pontífice, alguien que sirve de puente entre Dios y el hombre, ¿sí? Bien, ahora atención, ese niño que llamamos angelito, ¿verdad? Tiene alas en forma de águila, no de pájaro, de águila. Pero, ¿qué colores tiene esas alas? Es un azul verdoso, es blanco y es rojo, ¿verdad? Pero esos tres colores se unen con el color de la luna, que es negro. Para el indígena significaba que este hombre llamado Juan Diego, al tomar el manto y el vestido, lo que está haciendo es presentar a la Santísima Virgen, pero la presenta como madre del Dios verdadero. Él la porta, él transmite el mensaje, pero el central del mensaje no es la Virgen misma, sino es Cristo, que sale al encuentro del hombre a través de su Madre Santísima, la Virgen María. Estos colores, ¿verdad? El azul verdoso para el indígena representaba el sur. El sur. El negro representaba el norte. El color blanco significaba el oeste y el rojo el este. Entonces, ¿qué es lo que el indígena interpretaba? Que ese mensaje que trajo Juan Diego de parte de la Santísima Virgen, que iba a dar a luz al Hijo y que ella iba a ser una madre que nos iba a cuidar con amor, estaba destinado a llegar a los 4 puntos cardinales. No era un mensaje que se iba a quedar ahí, sino que iba a llegar a todas las partes del mundo, a todo hombre, a toda tierra, a toda lengua, a toda nación. Bien, subamos. Ahora vámonos a las manos. ¿Qué es lo que encontramos en las manos? Si nosotros las vemos con detalle, encontramos que las manos no tienen el mismo tamaño, no tienen el mismo color, no tienen el mismo grosor, no son iguales. ¿Por qué? Porque quizás para nosotros, al ver las manos de la Santísima Virgen, es alguien que está orando, es alguien que está intercediendo. Pero para el indígena, esta posición de las manos es la de un techo de una casa.
¿Cuál es el mensaje que le da la Virgen a Juan Diego? Que se construya una casa en donde todos aquellos que lleguen a estar ahí conozcan a Dios y gocen del amor y de la protección de ella. ¿Por qué el grosor? ¿Por qué el color? Porque tanto Dios como la Santísima Virgen traen ese mensaje no para una cultura, no para un pueblo. El hecho de encontrarse la diferencia entre las manos, ella es lo que viene a simbolizar, que no solamente viene con el pueblo indígena, sino viene a llamar también al pueblo español, porque uno y otro necesita del amor, del perdón, de la comprensión de Dios, porque esa casa no solamente iba a ser una casa de oración, iba a ser una casa de encuentro, iba a ser una casa de hermandad. Entonces, todo esto está simbolizado en las manos, que ella quiere que se construya esa casa donde todo mundo venga y encuentre refugio. Por algo, queridos hermanos, ahora se habla que Basílica de Guadalupe es el santuario más visitado en el mundo, por encima de San Pedro en Roma. ¿Por qué es así? Por esta voluntad, por esto, porque todos los hombres que vienen de todo el mundo se encuentran con Dios, pero se encuentran también con la Santísima Virgen de Guadalupe. Hay otros santuarios, hay otras imágenes que llaman la atención, que provocan gran peregrinación, pero la verdad, la devoción, el sentimiento que se manifiesta ahí en Basílica de Guadalupe es verdaderamente único, porque desde que entras ya te sientes abrazado por ella, ya escuchas las palabras de: no estoy yo aquí que soy tu madre, ¿por qué tienes miedo? Que no estás bajo mi amparo, que no estás bajo mi regazo. Entonces, esto es lo que la gente siente cuando llega a esa casita que la Santísima Virgen quiso, ¿verdad? Y que está manifestada en la unión de manos como protección a los hombres. Subimos a la cara. El indígena, al ver la cara, también descubre otra cosa, que ella, así como las nubes decían que ella no era una diosa, sino una embajadora, la Santísima Virgen, a diferencia de las diosas o dioses que ellos hacían, se presenta sin ningún tipo de máscara. A sus dioses les ponían una máscara que era casi de un animal, en donde significaban ellos que la fuerza, la capacidad, la habilidad, la destreza de ese animal la tenía ese Dios. Era una manera de decir: esto es el Dios, a través de esa máscara. Pero ¿qué es lo que descubre el indígena? Que la Santísima Virgen no aparece con ninguna máscara. Por lo tanto, no es diosa. Viene de parte de Dios, pero no es diosa. Sube y contempla los ojos de la Santísima Virgen. Y para el indígena, esta mirada que contemplan en sus ojos es una mirada de enfrentamiento. Pero para nosotros, la palabra enfrentamiento quiere decir como que estamos uno contra otro. Para el indígena, no. Para el indígena, cuando el hombre y la mujer se casaban, los ponían de frente y así como veo ahorita algunos, les amarraban, ¿verdad?, sus vestimentas y los ponían de frente. Cuando tú estás de frente, estás viendo los ojos de la persona. Y cuando tú ves a los ojos a una persona, tú también te ves y te reconoces. Te ves, te conoces y te reconoces.
Cuando yo no quiero que tú entres en mí o que veas que yo no digo la verdad, ¿qué es lo primero que hago? Desvío la mirada. Por eso todos aquellos que en un momento estamos mintiendo, bajamos la mirada, desviamos la mirada, no nos atrevemos a ver a nadie de frente. La mirada de la Santísima Virgen a San Juan Diego es eso, es manifestarle cuánto lo ama, cuánto lo quiere, cuánto lo conoce, qué es lo que desea. Y la mirada de Juan Diego hacia ella es ese amor correspondido. Alguien que está conociendo, alguien que está comunicando la verdad, el amor. Por eso es una mirada de enfrentamiento. ¿Sí me di a explicar? No que esté en contra, sino que uno al otro se aceptan, se quieren, se aman, se respetan, se valoran, se conocen. Eso es importante. Bien, pasemos, y ya casi concluimos, ¿verdad? Pasemos a lo que son el manto. El manto, como ustedes ven, tiene estrellas, que prácticamente son 46 estrellas localizadas en el manto de la Santísima Virgen. Hay un hombre que se llama Fernando Ojeda, que profesionalmente fue, ¿verdad?, alguien que estudió contaduría, administración, alguien que hizo estudios de astronomía, pero alguien que también estudió en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, en donde actualmente es director el doctor Eduardo Chávez, del cual ya les había hablado. Él dedicó también parte de su vida, se dice que más o menos 30 años de su vida, también estudiando acerca de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y él que encontró que en la posición de las estrellas y de las flores dentro del manto, él puso un organigrama de piano y encuadró a la Virgen y empezó a señalar las notas de acuerdo a la posición de las estrellas y de las flores. De ahí se dedujo una cierta musicalización y por eso se habla, ¿verdad?, que hay un estudio en donde a través de la posición de las estrellas y de las flores ya incluso hay un libro, ya incluso hay una melodía que habla acerca de la musicalización, ¿verdad?, en el manto y en el vestido de la Virgen. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan, pero ciertamente es un acercamiento más al conocimiento de la Virgen. El padre Mario Rojas, del cual les había hablado, que hizo un estudio de la orografía a partir de estas flores, de estas hojas encontradas en el manto de la Virgen, señalando volcanes, ¿verdad?, y cerros presentes en ese momento, también al hablar de las estrellas, él hizo otro estudio apoyado también con científicos, en donde ¿qué descubrieron? Que las estrellas que están en el manto de la Santísima Virgen corresponde a lo que en el solsticio de invierno del día 12 de 1531 se alcanzaba a ver en el cielo de México. No están presentes todas las estrellas ni todos los astros, no. Pero lo que sí, ellos también, ¿verdad?, presentan su estudio y lo montan y hacen ver cómo las estrellas no están puestas nada más así al azar, sino que en ese momento, 12 de diciembre de 1531, en ese solsticio invernal, esas eran las estrellas o los astros
que se encontraban presentes en el cielo, lo que se alcanzaba a ver. Así como ese estudio de las estrellas, así como ese estudio de la orografía, así como ese estudio de la musicalización, ustedes seguramente también han escuchado estudios que se han hecho en los ojos de la Santísima Virgen, en donde hay presencia, ¿verdad?, de las personas que estaban contemplando el milagro. Son acercamientos, son realidades, son estudios de años, pero vuelvo a decir, algunos aceptados, por otros rechazados. Lo cierto es que la imagen de la Santísima Virgen, como la misma Sagrada Escritura, siempre será, ¿verdad?, una mostli, un libro, un códice que al verlo y releerlo quizás pueda seguir aportando verdades que solo Dios sabe en qué momento puedan darse a conocer y ser aceptadas. Pues bien, con esto prácticamente termino la explicación de esta simbología a partir de lo que el doctor Alejandro Rocha nos explicó a nosotros. Ojalá haya sido de su gusto, ojalá en medio del frío, porque hasta yo lo siento para hablar, ¿verdad?, se nos haya quedado algo en la mente y en el corazón. Pero acuérdense, no es tanto conocerla, no es tanto reconocerla, es llegar a amarla y sentirnos amados por ella. Que Dios y la Santísima Virgen los guarden y los protejan hoy y siempre. Muchas gracias.